Un chico tímido que ama el piano asiste a su primer día de clases y sin querer se tropieza con la chica más popular de la escuela, enamorándose de ella a primera vista. Sin embargo, él cree que ella está enamorada de un guapo y popular chico que siempre está a su lado. Para su sorpresa, ella empieza a cuidarlo dentro de la escuela y a encariñarse con él. Pero una serie de malentendidos harán que su amor no sea tan fácil como lo esperaban. ¿Qué futuro le deparará a esta tierna parejita? Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama Replay the Moment. Chang-young es un chico tímido y sencillo que sueña con convertirse en un gran pianista. Su amigo le sugiere que cree un canal de YouTube para darse a conocer a todos, pero este se niega. Su amigo le dice que él sigue a una chica muy hermosa que se volvió famosa de la noche a la mañana por sus lindas canciones y lo anima a hacerlo también. Él se queda impresionado porque ya conoce a esta chica. Su nombre es Jo Ha-young y es la chica más popular de la escuela. Actualmente es una reconocida influencer y sueña con ser una famosa cantante. En su primer día de clases, después de grabar un vlog, sus amigos corren a la escuela. Ji-hoon, su amigo, le sugiere correr también. Mientras corría, ella se tropieza sin querer con Chang-young y él la sostiene. Y bueno, ambos se quedan mirando con los ojos del amor. Ji-hoon los ve y le pregunta a ella quién es este chico, pues obviamente está interesado en ella. En el fondo se siente realmente celoso. Mientras tanto, Chang-young se da cuenta que a ella se le cayó su llavero. Resulta que él es nuevo en la escuela y cuando la profesora lo presenta ante sus compañeros, este se da cuenta que está en la misma clase de Ji-hoon y de paso tienen que compartir asiento. Uno de los chicos se muestra amistoso con él mientras que Ji-hoon lo ignora por completo. Rato más tarde, la profesora lo cita y le dice que se enteró que es muy bueno en el piano, por eso le propone unirse a la banda de la escuela. Pero él no está muy convencido de esto. Después de hablar con la profesora, él encuentra la habitación donde la banda se reúne para practicar y por curiosidad decide entrar. Todo está muy oscuro y no puede encender las luces, así que mientras caminaba por la oscuridad, este se tropieza y cae encima de nada más y nada menos que Jo Ha-young, quien estaba allí descansando. Ella pensó que era un pervertido, pero cuando este se disculpa, ella le cree. Él de inmediato recuerda que ella es la chica del llavero con quien se tropezó y se lo regresa, pero le dice que este se partió. Si volvemos al inicio, cuando su amigo le sugirió que abriera su canal de YouTube, él reconoció a Jo Ha-young porque ya la conocía desde la escuela. Mientras Ji-hoon se muere de los celos al verlo salir de la sala de música, Chang-young no puede dejar de pensar en ella. Por eso decide buscarla en redes sociales y cuando la encuentra sin querer queriendo le da likes a todas las fotos de ella, cosa que después le causa mucha vergüenza. Al día siguiente, de camino a la escuela, se encuentra con ella en la parada del autobús. Él se siente realmente avergonzado. Ella lo invita a sentarse y para aumentar sus nervios, ella le pregunta que si gusta de ella, porque le dio like a todas sus fotos. Pobrecito, nuestro Chang-young no halla dónde meter la cabeza y lo niega rotundamente. Ella se ríe porque sabe que miente. De camino a la escuela, ella lo sigue y empieza a escribirle agradeciéndole por haberle devuelto sus llaves. Resulta que Jo Ha-young es la vocalista principal de la banda de la escuela y sus amigos también están en el grupo. Por eso cuando Chang-young decide unirse y entra a la habitación, ella no lo puede creer. Luego vemos una escena del futuro donde Chang-young está trabajando en una tienda de reparación de artículos de cuero. Allí Jo Ha-young llega de manera inesperada porque tomará un curso en ese mismo lugar. Él no puede creer que sea ella porque al parecer tenían mucho tiempo sin verse. Su corazón se acelera aún más cuando ella lo invita a caminar. Allí, ella le cuenta que la aceptaron en una prestigiosa universidad de música y le dice lo triste que se sintió cuando él dejó la escuela de manera repentina. Bueno, luego veremos qué fue lo que sucedió. Volvamos al pasado donde él les comunica que quiere ser miembro de la banda. Los chicos le piden una muestra de cómo toca el piano y lo ven en un video.
De inmediato lo aceptan porque es todo un profesional tocando. Sus amigos deciden celebrar porque ya la banda está completa y van a comer. Allí la amiga les dice que pronto participarán en un importante concurso donde podrán ganar $10,000. Por eso de inmediato deciden poner manos a la obra y le ponen nombre a la banda. Al ir a casa, nuestros tortolitos se encuentran de nuevo en la parada del bus. Ella ya siente curiosidad por él, así que le pregunta sobre su vida y su pasado. Ambos comparten sus sueños como artistas musicales y se unen cada vez más. Ella le pide su número telefónico y cuando él se lo da, ella recibe una llamada de Ji-hoon, quien le invita junto a sus amigos a ir a un retiro en sus vacaciones. Jo Ha-young decide unirlo a su grupo de chat en el teléfono donde todos planifican el viaje de vacaciones. Él no estaba muy convencido de ir, pero al día siguiente, cuando ella se porta linda con él, no puede evitar pensar que está realmente enamorado de esta chica y decide ir al viaje. La amiga trata de convencer a Ji-hoon de que le confiese sus sentimientos a Jo Ha-young antes de que sea demasiado tarde. Todos van al retiro de vacaciones y como hace demasiado calor por el verano, todos se divierten jugando con el agua. Allí pasan agradables momentos juntos, comiendo y jugando divertidos juegos de mesa. Mientras jugaban verdad o reto, Shan-young tiene que responder con quién pasaría su vida en una isla desierta. Y cuando dice Jo Ha-young, Ji-hoon se da cuenta que tiene competencia. Después de jugar, él sale a tomar aire fresco y Jo Ha-young lo acompaña diciéndole que ella se duerme tarde. Allí ella siente curiosidad por la respuesta que dio en el juego y le pregunta por qué la escogió a ella. Obviamente porque le gusta, pero él no se atreve a decírselo y le da otras razones. Allí él le muestra a ella una de las canciones de piano que compuso y ella se ofrece a componer la letra, así que ambos prometen crear juntos una linda canción. Su amiga se da cuenta que Jo Ha-young está enamorada, ya no puede ocultarlo. Por eso, esa misma noche, mientras él tomaba agua en la oscuridad, ella aparece y sorpresivamente lo abraza por detrás. Y ambos confiesan sus sentimientos y se besan, hasta que él despierta besando a su amigo. Dios mío, solo era un sueño. Si volvemos al futuro, vemos a Jo Ha-young tomando su curso y él la ayuda tiernamente. Además se preocupa por ella cuando ve que se lastima la mano. Ella se siente conmovida y allí él se arma de valor y la invita a cenar. Y ella sin dudarlo acepta. Volviendo atrás, a la mañana siguiente, mientras ella aún estaba dormida, Ji-hoon entra a su habitación y le acaricia el cabello. En eso, Shan-young entra y los interrumpe. Como su amiga también llegó, él se siente avergonzado y los invita a preparar el desayuno. Se acerca el cumpleaños de Jo Ha-young y sus amigos le preparan una fiesta sorpresa. Después de sorprenderla, todos le dan regalos, menos Shan-young, quien al parecer lo olvidó por completo. Ella no se siente triste, sino que más bien lo felicita por el esfuerzo de preparar la fiesta. Resulta que no olvidó el regalo, pues le iba a dar un hermoso llavero. Sin embargo, Ji-hoon le dio uno exactamente igual y él no se atrevió a entregárselo. Pero nuestro protagonista no se rinde, por eso la llama y le dice que le tiene un regalo. Así que toca una canción romántica para ella. ¡Pero qué lindo! Volviendo al presente, él va al estudio de grabación donde su amada trabaja y la ve muy cercana aún a Ji-hoon, así que de los celos cancela su cita con ella. Y nuestra protagonista no sabe qué le ocurre. Volviendo atrás, ambos conversan por teléfono y aprovechan de componer juntos la letra de su canción. Cada día están más unidos que nunca. Esto hace que sus compañeros sospechen de su relación y Ji-hoon se siente realmente herido por esto. Por eso, mientras ensayan como banda para el concurso, la amiga pausa la grabación una y otra vez porque se equivocó. Ji-hoon se siente tan irritado que la regaña y bueno, el ambiente se vuelve realmente tenso. En realidad, Ji-hoon se siente herido por su amada, por eso se aísla y Jo Ha-young al verlo así decide hablar con él. Ella le pregunta por qué le gritó a sus amigos, lo nota realmente enojado. Allí finalmente él le dice que le gusta y le dice que lo piense y después que le dé una respuesta. Ji-hoon termina reconciliándose con sus amigos y finalmente pueden tocar en paz y armonía. Así que terminan publicando el video en redes sociales y este se convierte en un éxito rotundo.
Volviendo al futuro, después de que Chanyeong le cancelara la cita, Ji-hoon aprovecha y la invita a cenar. Pero por cuestiones de la vida, mientras Chanyeong caminaba triste por la calle, los ve juntos y se le rompe el corazón aún más. Volviendo atrás, ya empezó el concurso en vivo por los $10,000. Ellos pasan la primera ronda y como están tan felices se van a celebrar y pasan momentos divertidos en una sala de juegos. Pero claro, aún se siente la tensión entre Chanyeong y Ji-hoon compitiendo por el amor de su amada. Mientras ella está tratando de escribir la letra de la canción, Ji-hoon entra y finalmente le pregunta que si pensó en una respuesta para él. En eso, Chanyeong va muy emocionado a encontrarse con ella y tristemente la ve junto a Ji-hoon y de inmediato piensa que ambos tienen algo. Pero no amigos, ella terminó rechazándolo, pero como Chanyeong entendió mal, decidió irse de la escuela sin decir nada, además canceló sus planes con el grupo. Esa misma noche, Ji-hoon decide encontrarse con él y le pregunta a Chaeyoung que si le gusta Yoo Ha-young. Él sin pensarla 2 veces le dice que sí. Volviendo al futuro, Ji-hoon se le vuelve a confesar a su amada, pero ella lo vuelve a rechazar diciendo que solo lo quiere como a un amigo. Y sigue el malentendido porque nuestro galán se va a beber con su amigo, se siente despechado porque cree que su amada tiene novio. Al día siguiente, su amigo lo llama diciéndole que busque un dispositivo USB que dejó en su habitación, y cuando este lo encuentra ve una carpeta con la letra de la canción que escribió su amada. Así que decide ir al estudio de grabación y canta su canción especial. Resulta que cuando Ji-hoon le preguntó a él en el pasado que si le gustaba a ella, este le mintió diciéndole que él ya estaba saliendo con ella, con la intención de que se alejara de ella. Él quería preguntarle a ella, pero no se atrevió, y cuando ella le pidió hablar a solas con él, este le dijo que dejaría la banda sin darle una explicación convincente. Ella, muy enojada, le dijo entonces que si pretendía irse, que por favor recogiera su libreta con la letra de la canción que ella escribió, si no, la botaría. En el presente, ella escuchó a su amado cantar su canción, por eso lo invitó a cenar para hablar. Allí ella le dice que la canción es linda y le confiesa que entró en ese curso donde él trabajaba para saber cómo estaba él y ver dónde trabajaba. Allí él finalmente le pregunta si Ji-hoon y ella siguen juntos o si acaso rompieron. Ella le aclara que nunca fueron novios. Él está completamente en shock, no lo puede creer. Ella le pregunta que si tiene novia y él le dice que no, pero que le gusta a alguien. Al salir, ella le dice que lo extrañó mucho todo este tiempo y él se despide de ella, pero luego la vuelve a llamar y le dice que él también la extrañó. Allí ella lo invita a salir al día siguiente, realmente está enamorada de él. Ji-hoon se encuentra con Chanyeong para hablar y le pide perdón por haberle mentido. Chanyeong lo perdona porque sabe que por amor a veces hacemos locuras. Además, Ji-hoon le dice que ella siempre ha estado enamorada de él porque se lo contó, así que le dice que vaya por ella y le confiese su amor. Ji-hoon ahora aceptó que debe estar solo. Bueno, no por mucho tiempo, porque cuando cenaba con sus amigos se enamoró a primera vista de una linda chica que servía de mesonera. Allí llegan nuestros tortolitos tomados de las manos y les confiesan a sus amigos que ahora son novios oficiales. Y así termina esta tierna historia de amor con nuestros protagonistas celebrando su amor con sus amigos mientras comen un delicioso pollo frito con cerveza. Y cuando están a solas disfrutan juntos de su canción tomados de la mano y sellándolo con un romántico beso. Replay the Moment es un drama coreano del año 2021 con una temática bastante ligera, donde no hay villanos, solo 5 amigos que asisten a la escuela y forman parte de una banda escolar en una etapa llena de inseguridad e inocencia. La trama, como su nombre indica, teje el pasado con el presente, ofreciendo un viaje nostálgico y apasionante a través del tiempo y los corazones. Por eso, si te gustan los dramas cortos, inocentes y románticos, Replay the Moment es sin duda el drama indicado para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.